Amén, hermanos. El Señor los bendiga a todos en esta tarde, noche. Bendiciones, hermanos, que espero que estén muy bien en compañía de su familia, de todos sus seres queridos, con la bendición y la presencia de Dios en cada corazón. Vamos a tener una pequeña enseñanza hoy acerca del Arca del Pacto. Esta enseñanza, hermanos amados, es por el motivo de que nosotros como cristianos necesitamos conocer la presencia de Dios de tal manera que la disfrutemos, pero que también tengamos temor y reverencia a la presencia de Dios. Vamos a orar antes de todo y después estaremos leyendo la parte de la Escritura para iniciar, hermanos amados, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a orar. Querido Dios, en esta noche te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, por la gran oportunidad que tú me das de estar en este lugar para bendecir, Señor, nuestras vidas a tu pueblo y también, Señor, para poder servirte. Adoro tu bendito nombre, Señor, y en tus manos me pongo el día de hoy para que podamos todos así ser bendecidos y de tal manera, Señor, comprender un poco más de tu palabra, conocer un poco más, Señor, de quién eres tú, cómo te mueves, Señor, y qué deseas de tu pueblo. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado y yo creo que siempre tu Santo Espíritu estará con nosotros. Gracias por haber sanado y bendecido la casa de nuestros hermanos que han pedido oración. Gracias, Señor, por bendecirlos también a ellos. Donde quiera que esta transmisión se escuche, Señor, Padre, bendice a todo aquel que esté escuchando o que vaya a escuchar posteriormente. Por favor, Señor, suple sus necesidades y muéstrales que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nunca has cambiado, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, en tus manos me deposito. Amén. El Arca del Pacto. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1 hasta el verso 11. La palabra del Señor nos enseña así: en el nombre sea del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderas, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David. La hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues bien, hermanos, vamos a meditar en esta pequeña enseñanza, hermanos, acerca del arca de Jehová. El arca de Jehová, o el arca del pacto, como también se le conocía,
tenía varios nombres, por decir algo. Se le llamaba Arca de Jehová, se le llamaba Arca de Dios, se le llamaba Arca de Jehová o Arca del Testimonio. Esta estructura medía aproximadamente 1,22 metros de largo por 76 centímetros de ancho. También esta arca estaba cubierta totalmente de oro. Se llevaba con varas insertadas en anillos en los 4 ángulos inferiores. La tapa, o llamada propiciatorio, era una plancha de oro rodeada de 2 querubines, antitéticamente ubicados con sus alas extendidas. Esta arca tenía un uso especial, ¿sí? Primeramente, esta arca servía para receptáculo de guardar las 2 tablas de aquella ley, el decálogo que Jehová Dios le había dado a Moisés. Entonces allí se guardaban aquel decálogo cuando Jehová le dio a Moisés estas 2 tablas de la ley en el monte Sinaí. Eran guardadas aquí. Esta arca también servía para guardar una pequeña porción en una vasija del maná que Jehová Dios les había dado a su pueblo israelita durante los 40 años de peregrinaje por el desierto. También en esta arca se guardaba la vara de Aarón que había reverdecido cuando Dios les dijo: al hombre que yo escogiere, de él su vara va a reverdecer, porque habían puesto 12 varas delante de la presencia del Señor, y la vara que reverdecería sería la persona que Dios estaba escogiendo para que fuera su sacerdote. Pues bien, esta arca, también llamada Arca del Testimonio o Arca del Pacto o Arca de Dios, también era un lugar de reunión. Los sacerdotes entraban a ella para consultar a Dios. El Señor revelaba a los sacerdotes cuál era su voluntad para el pueblo. Esta arca del pacto, arca de reunión, servía como símbolo de la misma presencia divina de Dios al pueblo. Y entonces los sacerdotes, que eran los encargados de transportar esta arca, eran los hijos de Coat. Estos hijos de Coat, llamados coatitas, eran los responsables de trasladar el arca sobre sus hombros con aquellas varas, y que el arca avanzara. A veces la llevaban a la guerra, a veces la llevaban porque cambiaban ellos de un lugar a otro. Pero los hijos de Coat, llamados coatitas, eran los responsables de cargar esta arca sobre sus hombros, sobre aquellas varas, y no podían ni ver el contenido de aquella arca, tampoco tocarla en sí con sus manos. Ellos lo sabían perfectamente bien. Vamos a ver 3 bases bíblicas para que usted, ¿verdad?, vea lo que estamos hablando. Leamos Números capítulo 4, verso 15, y también Números 7, verso 9, y Números 18, verso 3. Vamos a leer primeramente Números 4, versículo 15. Amén. Síganme, los que no tienen una Biblia, síganme con su vista y yo les voy a compartir la lectura. Así dice Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat
para llevarlo, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coab en el tabernáculo de reunión. Amén. Esa es la primera cita donde estamos viendo que los encargados de transportar el arca eran los hijos de Coab, ¿sí? Sacerdotes también. Todos ellos eran del linaje sacerdotal, de la tribu, hermanos amados, de Leví, donde Dios escogió a puros sacerdotes. Entonces vemos aquí que ellos sabían bien su responsabilidad, que debían de llevar el arca del pacto de Dios sin tocarla ni ver lo que había en ella. Amén. Bien, vamos a ver Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos, ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a ver, el otro versículo es Números capítulo 7, verso 9, ¿sí? Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Si usted no lo tiene, pues vamos a leerlo en la pantalla. 7:9. Dice la Biblia así: pero los hijos de Coab no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Aquí habla acerca de los territorios que se les había dado a cada uno. Y la Biblia dice: pero a los hijos de Coab no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces, es otra cita que respalda acerca de la responsabilidad que tenían los hijos de Coab, llamados coatitas. Eran sacerdotes que solamente eran encargados de transportar el arca. Los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, eran los encargados de cubrir el arca con una piel y una manta color roja para poder transportarla. Y vamos a ver la otra cita, Números también, en su capítulo 18, verso 3. ¿Sí? Pues bien, déjenles leo el 18:3 de Números. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces había una restricción. Podían ellos llevar el arca del pacto, el arca del testimonio, sobre sus hombros. Era un mandato que Dios había dado, y este mandato era perpetuo por generaciones. Nadie podía quebrantar esta ley. Entonces, cuando leímos nosotros la cita bíblica de 2 de Samuel 6, vemos aquí que David, si nos volvemos a regresar a nuestra cita 2 de Samuel 6:1, la Biblia dice que David reunió a todos los escogidos de Israel, que eran 30,000 hombres. David se levantó y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y vean el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Usa y Ahío eran hijos de Abinadab, pero eran de la tribu de Coat. O sea, ellos eran los encargados de llevar el arca de Jehová sobre sus hombros. Era su deber, su responsabilidad. David no cumplió el mandamiento de Dios de llevar el arca de Jehová sobre los hombros de los sacerdotes, sino que la Biblia está registrando aquí que la puso sobre un carro nuevo, y unos animales de carga jalaban el carro nuevo. Y no era la ley, el mandato, la costumbre, no era el estilo, no era la orden que Dios había demandado, de que cuando el arca fuera transportada de un lugar a otro,
los que tenían el grado, la responsabilidad, el privilegio también se puede decir, porque era un privilegio cargar el arca del pacto de Dios, ya que ya dijimos que el arca del pacto del Señor, el arca del testimonio, era la misma presencia de Dios, donde el Señor hablaba con los sacerdotes, daba leyes para gobernar a su pueblo. Entonces era muy significativo para David, para el pueblo de Israel entero, el arca del pacto de Dios. Bien, entonces vemos aquí que David incurre en una falta que no se había permitido, mientras que Usa y Ahío solamente caminaban uno adelante. Dice la Biblia que Ahío iba caminando, guiando el carro, y Usa iba atrás junto al arca protegiéndolo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, dice, Ahío iba adelante. Y David y toda la casa de Israel iban contentos danzando con toda clase de instrumentos, cantaban, adoraban al Señor, porque para David era un gran privilegio llevar el arca de Dios a la ciudad de Sión, a la ciudad de David, a Jerusalén, donde habitaba, hermanos míos, el rey David. Entonces, para David era un gozo y alegría que el arca tomara su lugar que debía de estar en medio de su pueblo. Entonces, pero aquí la Biblia nos dice, cuando llegaron, el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y entonces este sacerdote llamado Usa, que debía de haber estado cargando el arca de Dios junto con, ¿verdad?, los demás sacerdotes que eran de linaje de los cuatitas, ellos no hicieron caso, no obedecieron, se olvidaron, o quizá no importunaron la idea del rey David de llevar el arca sobre un carro nuevo jalada por bueyes. Entonces aquí la Biblia dice que Dios no le agradó esta acción, y que cuando Usa quiso detener para que el arca de Jehová no cayera o no se ensuciara o no se maltratara, Dios hirió a este sacerdote y Usa cayó inmediatamente muerto. Y entonces eso causó gran confusión, gran dolor a la vida de David y al pueblo, porque no se esperaban, después de tener un gran gozo, no se esperaban la tragedia que iba a acontecer. Pero a lo que vamos, ¿verdad?, en nuestro estudio es cuando llegaron al lugar donde Usa cayó muerto. Vean, hermanos amados, ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció? ¿Sí? La Biblia nos declara que David y el pueblo, fue tanta la conmoción, la tristeza, que David ya no quiso llevar o continuar con el avance del arca hacia Jerusalén, sino que se detuvieron, y en lugar de llevar el arca a que tomara posesión en la ciudad de Sión, en la ciudad de David, la dejaron en casa dice aquí la Biblia, la llevaron a casa de, dejen ver el versículo, hermanos, en el versículo 6, temiendo David Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová, dice, a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. ¿Sí? En lugar de proseguir con la alegría, la llevaron a casa de Obed-edom.
Y cuando la llevaron a casa de Obed-Edom, ahí la dejaron por 3 meses. Y la Biblia registra que mientras estaba el arca en casa de Obed-Edom, Dios bendijo a él y a toda esta familia. Y entonces, hermanos amados, vemos aquí, fíjense, Dios desea estar con su pueblo. La Biblia registra que cuando el arca de Dios fue capturada, cuando los hijos de Elí, el sacerdote que vivía en Silo, los filisteos capturan el arca de Jehová, el arca del pacto, en aquella batalla. Los hijos de Elí mueren. Incluso Elí, al saber la noticia de que el arca de Jehová había sido capturada, él también muere. Si nosotros vemos Primera de Samuel capítulo 5, verso 1, la Biblia dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Adón. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a su Dios. Vean, Dagón era un dios filisteo. Y los filisteos capturan el arca en aquella batalla donde mueren los hijos de Elí, el sacerdote, que estaba en Silo. La Biblia registra que como el arca representaba o representa en este momento la presencia y el poder de Dios, el Señor no puede ser capturado por nada ni por nadie. Y los filisteos, cuando capturan el arca del pacto, piensan que han derrotado al Dios de los hebreos y piensan que su Dios de ellos había tenido más poder que Dios mismo. Y entonces meten el arca del pacto al templo de su Dios llamado Dagón. Pero al otro día se llevan la sorpresa de que este ídolo pagano estaba postrado ante el arca del pacto, ante la misma presencia de Dios. Porque no hay Dios, fuera de Dios no hay otro Dios. Fuera de Dios no existe nadie más. Y entonces levantan a este ídolo, lo vuelven a poner en su lugar y al siguiente día ven que de nuevo estaba postrado aquella imagen de yeso y estaba quebrado. Sus brazos, la cabeza, el tronco solamente le había quedado. Y los filisteos empiezan a sufrir una serie de pestes, de plagas. Y fíjense, Dios desea estar con su pueblo. Dios no desea estar con los que no son su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo es el que le alaba, su pueblo es el que le adora, su pueblo es el que le reverencia, su pueblo es el que le teme, su pueblo es el que le pide, el que también espera en él. Y entonces, hermanos amados, Dios no desea estar con los que no sean su pueblo, puesto que no le conocen, puesto que no le adoran, puesto que no le alaban ni le temen. Hermanos queridos, por lo tanto, si Dios desea estar con nosotros y su presencia estar con nosotros, adoremos al Señor, exaltemos su nombre, cantemos a Dios en un mismo sentir, en un mismo deseo, con un mismo corazón, porque a Dios le agrada que le adoremos de esa manera. Y entonces vean aquí cómo los filisteos, ¿verdad?, se ven perjudicados por tener la presencia de Dios. Y su Dios, su ídolo de ellos, llamado Dagón, fue derrotado, porque para Dios, hermanos amados, no hay nadie, hermano, que le pueda hacer frente. El arca en Bet-Semes, si leemos primer libro, capítulo 6, verso 19, la Biblia dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes,
porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 150,000 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Beth-semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y entonces vean, en otra ocasión vemos que la Biblia registra cómo un pueblo llamado Beth-semes también, cuando los filisteos devuelven el arca del pacto, y esta arca llevada también en un carro nuevo por los filisteos, hermanos, llegan estos animales y se centran en esta ciudad de Beth-semes, y los de Beth-semes se alegran por tener el arca de Jehová y la tienen, pero el Señor también a ellos los hiere porque no era el lugar indicado, no era el pueblo indicado, no era el momento indicado para que ellos tuvieran el arca del pacto. Y entonces también los de Beth-semes dijeron: ¿quién podrá estar? ¿Quién podrá contener la presencia de Dios, el Dios Santo, el Dios de Israel? Y entonces vean, la devuelven a su casa. Amén. Cuando la presencia de Dios está en el lugar, en una casa donde le adoran, cuando la presencia de Dios está en el lugar indicado, donde le temen, donde le obedecen, donde la presencia de Dios es, hermano mío, preservada, es adorada, es también temida, donde la presencia de Dios reina. Cuando la presencia de Dios reina sobre una casa, sobre un pueblo, sobre una persona, sobre alguna nación, la presencia de Dios va a bendecir, porque donde Dios está hay bendición, donde Dios está hay libertad, donde Dios está siempre va a haber gozo, alegría, paz. Y vean, la presencia de Dios en su casa va a traer bendición. Leamos 2 de Samuel 6:10, donde estamos leyendo: de modo que David dice, ¿verdad?, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y el verso 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El verso 12: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la casa de David, o sea, a la ciudad de Sión, a Jerusalén. Hermanos amados, nosotros tenemos que comprender, entender y saber algo maravilloso: que nuestra vida debe y tiene que estar saturada de la presencia de Dios para poder tener bendición. Cuando la presencia de Dios está en un hogar, cuando la presencia de Dios reina en una persona, cuando la presencia de Dios reina, hermanos amados, en un pueblo, en una nación, esa nación va a ser bendecida. Por eso la Biblia también dice que benditas son aquellas naciones, aquellos pueblos que alaban el nombre del Señor, que serán prosperadas, porque donde la presencia de Dios está, va a haber prosperidad. ¿Por qué creen que David anhelaba que el arca del pacto, o el arca de Dios, o el arca del testimonio, como es llamada, estuviera en su reino, en su pueblo, en su casa?
La Biblia dice que David deseó erigir un templo a Jehová. Y Natán el profeta le dijo: haz todo lo que tú quieras porque Jehová está contigo. Pero Dios, al ver el corazón de David, que quería construir un gran templo para que Dios habitara allí y la presencia de Jehová estuviera allí, el Señor envió a Natán y le dijo: tú no lo harás, sino un hijo tuyo que saldrá de ti, él hará esto, porque tú has derramado mucha sangre, ¿sí? Has conquistado pueblos, naciones, un hijo tuyo, ¿sí? Y este fue Salomón, que su nombre significa paz, ¿sí? Y entonces vemos aquí cómo Salomón sí logró construir el templo de Dios donde la presencia de Dios estuviera. Incluso Salomón dice: el cielo no te puede contener. ¿Cómo es posible que esta casa que yo construí, dijo, te pueda contener? Pero Dios se agradó de Salomón y lo único que hizo David fue almacenar oro, plata, piedras preciosas, madera preciosa para aquella gran construcción. Y vemos entonces, hermanos amados, que David anhelaba, era una pasión en el corazón de David, traer el arca de Jehová a la casa donde él iba a reinar. Que sea una pasión para usted y para mí y para todo el pueblo de Dios, que la presencia de Dios esté con nosotros de día y de noche, a cada instante, porque cuando la presencia de Dios está con nosotros, entonces esa casa va a ser bendecida, esa casa va a ser prosperada, esa casa va a tener paz, hermano. Por eso es importantísimo que nosotros veamos en nuestro hogar o en nuestra propia vida, si en nuestra vida no reina la paz, si en nuestra casa no reina la paz, si en nuestro matrimonio, si en nuestro pueblo, si en nuestra ciudad no reina la paz, no gobierna la paz, es porque Dios no está completamente en este lugar. Porque cuando la presencia de Dios está en ese lugar, siempre habrá un hijo de paz allí. Siempre habrá un hijo de justicia allí. Siempre habrá bendición allí. Hermano, y aunque llegáramos a estar afligidos, la paz de Dios sobrepasa toda aflicción. Y aunque llegáramos a enfermar, aún en medio de la enfermedad habrá bendición de Dios y prosperidad. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios, hermanos queridos. Por eso David fue conocido un hombre conforme al corazón de Dios, porque él buscaba la presencia de Dios. Él anhelaba la presencia de Dios. Anhelemos la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios. No nos debilitemos en buscar, hermanos, la presencia de Dios. Todos los días anhelemos la presencia de Dios. Todo momento anhelemos la presencia de Dios. No, un cristiano verdadero no puede vivir sin la presencia de Dios. ¿Y qué significa tener la presencia de Dios? Un cristiano verdadero no puede estar sin haber orado ese día, no puede estar sin haber leído la Biblia ese día, no puede estar sin haber adorado a Dios ese día, porque la presencia de Dios lo amerita. La presencia de Dios requiere que nosotros nos volvamos sacerdotes a Jehová para el servicio de su vida, de su presencia. Y si nosotros no nos volvemos sacerdotes, hermanos, y nos olvidamos de nuestras responsabilidades, así como se olvidó Usa, así como se olvidó, hermanos, Abinadab y sus hijos, podría haber un fracaso espiritual, podría, hermano, terminar en derrota espiritual. No nos podemos olvidar de nuestra responsabilidad que tenemos como sacerdotes de Dios, que estamos llamados a su servicio, que estamos llamados a ser consagrados para Él. Hermanos, no nos podemos olvidar de que nuestra vida debe de tener un estilo de vida que agrade al Señor únicamente. Y si nos olvidáramos
entonces podría haber una catástrofe espiritual. Por eso es importante que anhelemos la presencia de Dios. Pero al anhelar la presencia de Dios, porque sabemos que va a haber bendición, porque sabemos que va a haber fortaleza, porque sabemos que va a haber triunfo y victoria, entonces no nos debemos olvidar de nuestra responsabilidad de que la presencia de Dios esté, hermanos, cubierta nuestra vida, porque la presencia de Dios hace dos cosas: o te santifica o te extermina. La presencia de Dios en alguien, hermano querido, que le sirve, que le ama, santifica la vida del que le sirve, pero también, hermano querido, aniquila la vida del que ha sido llamado a servirle con respeto, con amor, con armonía, en paz, en bendición. Si no lo hacemos de esa manera, también podremos sufrir las consecuencias. Entonces, hasta aquí, hermanos, vamos a dejar esta pequeña enseñanza y queremos orar por usted, por su familia y por todo el pueblo del Señor, para que veamos la gran responsabilidad que tenemos para con Dios. Somos llamados a su servicio, somos llamados a su adoración, a que le amemos y le sirvamos, y que, hermano amado, le temamos también, y que vivamos una vida responsable para que podamos acercarnos a Él y no desfallecer en el camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Oremos al Señor y que nuestra vida esté consagrada a Él únicamente, y que todas las cosas que pidamos sean suplidas, porque Dios se agrada cuando le pedimos y vivimos unas vidas que agradan su presencia. Amén. Bendito Dios, aleluya. Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te adoramos y te bendecimos, Señor. Queremos permanecer en ti, queremos servirte a ti, queremos, Señor, honrarte y también, Señor, obedecer tus mandatos. Gracias por hacernos real sacerdote, Señor. Gracias por santificarnos y gracias por tomarnos en cuenta para tu servicio. Permítenos cada día, Señor, madurar, avanzar y crecer, para que podamos servirte con amor, para que podamos servirte con integridad, y que no se nos olvide, Señor, la responsabilidad que tenemos, porque esta responsabilidad, Señor, ha sido hecha por ti, Señor. Somos tus siervos, somos tus hijos, y tú nos has delegado, Señor, que te sirvamos. Bendito Padre, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, y nuevamente los bendigo, y que la paz de Dios sea en cada corazón. Amén. Damos gracias a Dios por la predicación que la hermana Patti el día de hoy nos ha dado. Muchas gracias por estar sintonizando este estreno el día de hoy. Acuérdense, hermanos, de apoyarnos con su like, de suscribirse, que es totalmente gratis. Y bueno, estamos contentos de que ustedes estuvieron con nosotros en esta noche. Bendiciones, hermanos. Nos escuchamos el día de mañana en una emisión más del Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Les dejamos con la instrumental.